Hola, mi nombre es Karina Riesgo, yo soy directora de la consultora Administración Creativa, dedicada a brindar soluciones administrativas a emprendimientos y a servicios profesionales. Bueno, la charla de hoy vamos a conversar un poco sobre cómo presupuestar y negociar servicios de diseño. Y la idea de conversar sobre estos temas surgió ya un poco de años atrás cuando yo abrí la consultora y bueno, por supuesto empecé a pedir distintos presupuestos para varios servicios relacionados con el diseño que necesitaba en principio para poner en marcha el emprendimiento mío. Y ya desde ese momento me llamaba la atención varios puntos, que es un poquito los que yo quiero resaltar hoy y sobre los cuales vamos a profundizar. En principio, lo que cuando yo los recibía, ¿no? Un poco del lado del cliente, me daba cuenta que era como muy flexible lo que me estaban diciendo, más allá de las cosas por ahí puntuales, ¿no? Que yo les estaba solicitando, pero en esos mismos no había un marco de trabajo, ¿no? Tanto sea para, en este caso, el estudio de diseño, al que yo estaba solicitando los presupuestos, como para mí como cliente, ¿no? Entonces, algo fundamental al momento de presupuestar, y ahí me voy un poquitito a la teoría, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos de presupuesto? Bueno, un presupuesto es el plan numérico un plan numérico de una cantidad de actividades que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro es, bueno, ¿cuál es el plan? ¿No? Partimos siempre de cuál es el plan y nosotros allí es donde luego vamos a hacer esta expresión numérica, ¿no? Tenemos que llevarlo ya sea a cantidad de horas, vamos a hablar de números no solo en términos monetarios, sino en, por ejemplo, cantidad de horas, cantidad de propuestas que vamos a elevar para después definir la de una. Y obviamente la cuestión monetaria, ¿no? La valorización de todas esas horas de trabajo y además, obviamente, sumándole materiales. Pero bueno, un poquito no. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es, bueno, que en principio, por eso hablamos de servicios de diseño, nosotros vamos a ofrecer servicios, ¿no? Y aquí empieza también la situación más compleja. Distinto es cuando uno vende un producto determinado, entonces tienen determinadas características, tamaño, volumen o lo que fuere. En cambio, nosotros cuando hablamos de servicio estamos hablando de un intangible, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero que nosotros tenemos que saber, bueno, cómo plasmamos en un papel, por decirlo así, en una hoja en blanco, todos estos servicios para que nuestro cliente pueda entender, interpretar toda la labor que eso lleva, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, decimos, el servicio es un conjunto de actividades que está focalizada a cubrir y a satisfacer las necesidades de un cliente. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro al momento de presupuestar cuáles son esas actividades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es comenzar a elaborar un plan de trabajo. Todo esto que vamos a ver por estos momentos va a ser algo, digamos, interno, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es, elaboramos un plan en el cual vamos a poner sin duda el objetivo en el cual, bueno, qué es lo que nos está pidiendo el cliente y qué es lo que nosotros vamos a necesitar como trabajo para cubrir esa necesidad del cliente. Y aquí muchas veces se parte de un lugar en que tampoco podemos definir claramente qué es lo que quiere el cliente, o el cliente no puede definirlo. Somos nosotros los que tenemos que ir guiando a través de la primera reunión. Yo siempre digo que la primera reunión no solo es fundacional, sino que nosotros tenemos que, sin duda, por un lado escuchar, ¿no? Tenemos que tener una escucha activa sobre todo lo que está necesitando el cliente, reinterpretarlo y en esa misma reunión
ponernos de acuerdo cuáles van a ser los trabajos que nosotros vamos a hacer y todo lo que ello va a implicar. Obviamente después hacemos nosotros en forma interna nuestro plan de trabajo, pero si no tenemos claro qué es lo que quiere el cliente o nosotros no lo guiamos también, porque hay veces hay clientes que vienen con algo muy específico que ya por otras experiencias o por otras cuestiones sabe perfectamente qué es lo que quiere, y otras veces no, es bastante más amplia esas necesidades, y en una de esas tenemos que ir armando distintas etapas y por ende distintos presupuestos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es escuchar al cliente sin duda, definir cuáles son los objetivos y luego armar este plan de trabajo. En ese plan de trabajo nosotros tenemos que plasmar todas y cada una de las actividades que vamos a hacer, la cantidad de horas que nos va a llevar, la cantidad de material que vamos a necesitar, si es así, y bueno, armamos este plan de trabajo y ahí es donde nosotros vamos a empezar a incorporar estas expresiones numéricas del plan. Insisto, en cantidad de horas y obviamente después monetizadas esas horas. Esto básicamente es la gran propuesta. Y en esta experiencia que yo le contaba, que no en todos los casos, pero en gran cantidad de casos, por ahí venían diseñadores y también después ya como profesionales que venían a consultarnos, bueno, ¿y cuánto se cobra este trabajo? ¿Y cuánto es la hora por hacer determinado diseño? O sea, vienen en busca de la hora, que no está mal el valor horario, pero a su vez, no sé, por ejemplo, aquí en Argentina, lo que uno puede decir hoy, dentro de un día cambió ese valor. Lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es, insisto, qué es lo que pide el cliente, qué es lo que necesita y qué es el trabajo que nosotros vamos a llevar. Porque muchas veces se utilizan referencias únicas de otras personas que hacen lo mismo que nosotros, digamos nuestros competidores, pero en realidad no sabemos bien cuál fue el trabajo definitivo, cuánto tiempo llevó, qué es lo que implicó muchas veces esto, ¿no? Porque a veces se parte del cliente viene con una idea muy amplia y somos nosotros también los responsables de ir, digamos, encuadrando el trabajo nuestro en esa necesidad del cliente para sí después poder expresar numéricamente esta necesidad. Entonces, insisto, siempre tiene que ser un plan propio. Y no tan replicado en relación con lo que hacen los otros. Lo que no quita que después lo vamos a ir a comparar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese plan de trabajo y luego, a partir de allí, empezar a fijar dentro de todo ese plan cuáles son los puntos clave en el cual vamos a necesitar validación de todo lo que nosotros estamos haciendo. En esos puntos clave son aquellos que tanto sea sin duda para nosotros, pero sin duda para el cliente, tiene que quedar claro que a partir de ese momento de la aprobación es donde vamos a pasar a una segunda etapa. Porque, bueno, si estuviésemos en un aula, yo estaría diciéndole en este momento, bueno, levante la mano quien alguna vez no pasó por la situación de estar trabajando de más, ¿no? O estar trabajando más horas de las presupuestadas. Y aquí es donde suele pasar que, bueno, se ríen generalmente, levanta la mano, porque bueno, ahí viene el tema, ¿no? Nosotros tenemos que acotar nuestro trabajo, o sea, siempre cubriendo las necesidades, pero nosotros tenemos que acotar el marco, lo que yo les decía al principio, acotar el marco de trabajo. Entonces, bueno, en estos puntos de validación es donde volvemos a tener reuniones en el cual presentamos aquel trabajo inicial que habíamos acordado. Todo tiene que estar acordado con el cliente y allí es donde dirán, bueno, supongamos que presentamos, imaginemos, un ejemplo bastante común es, bueno, necesito un logo. Les doy un ejemplo como miles que ustedes van a tener mejor que yo. Necesito un logo. Bueno, un logo, ¿no? El mundo y el logo. Entonces nosotros lo que tenemos que prepararnos, obviamente cuando yo les decía en esta reunión inicial,
preferencias, colores, si tiene alguna referencia de algo que vio y le gustó, digamos, toda esa información nosotros también tenemos que pedirla, porque a veces el cliente, en unos, como dije antes, en unos casos tiene muy claro qué quiere y en otros no. Entonces, todo eso, si nosotros no empezamos a definir, por ejemplo, una paleta de colores o determinada tipografía o bueno, o lo que fuere, los trabajos nuestros se van a volver mucho más elásticos y nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces, una vez que definimos eso, definimos, por ejemplo, otro punto de validación, como yo les decía, en ese caso, ¿no? Que empezamos con una reunión inicial y fijamos una fecha en el cual vamos a validar, por ejemplo, 2 o 3 propuestas, pero no 10 propuestas ni 1000 propuestas. Vamos a validar en ese momento 3 propuestas en base a aquella por ahí reunión inicial. Entonces, nosotros ahí vamos a trabajar en 3 propuestas, porque también a veces pasa que cuando no se pone el marco de trabajo, entonces uno hace, por ahí, a mí me ha pasado que no habíamos hablado, por ejemplo, de cantidad de propuestas, entonces por ahí me traían 10 y la verdad es que por ahí en eso no estaba muy claro porque los colores no eran los que, ni siquiera habíamos hablado de los colores, entonces es como raro esa parte, son ustedes los que ponen el marco. Entonces, bueno, listo, vamos a trabajar, vamos a tener 3 propuestas. Al momento de la validación de esa propuesta, supongamos que, bueno, obviamente vamos a validar una y sobre esa por ahí volvemos a hacer otros cambios. Pero no es que volvemos a empezar de cero. ¿Por qué? Porque acá son nuestras horas de trabajo las que están en juego y aquellas horas de trabajo que nosotros no validamos, después nos empieza a perjudicar por ahí otros futuros trabajos. Entonces ponemos puntos de validación y vamos haciendo todo este plan de trabajo, obviamente presupuestado. Algo que también vi muy seguido es que por ahí terminan el trabajo y no han cobrado nada. O les da como vergüenza de pedir un adelanto o pedir algo en el medio, porque eso no estuvo arreglado de principio. Entonces, en nosotros, en el primer momento que mandamos el presupuesto, ahí tenemos que poner todas las condiciones, todas las validaciones, adjuntarlo con este plan de trabajo y también hablar del tema de los anticipos, los cobros, cuál va a ser el plazo. Eso también es muy importante. Tiene que quedar desde el momento cero claro. Entonces, algo también fundamental es solicitar un anticipo. Después ustedes verán cuánto, pero recomendación, no empiecen a trabajar si no han cobrado algo que ustedes hayan propuesto. Otro punto importante que yo siempre digo, en este plan de trabajo y en estos momentos de validación, son buenos momentos para quizás reforzar ese anticipo. No esperen a cobrar el 100% al final, porque a veces ese final no llega. Otras veces sí, todo funciona, pero la realidad también es esa. Entonces, con anticipos, pongan plazos muy claros en el cual van a solicitar un refuerzo y obviamente un saldo final al momento de la entrega. Algo también importante que hace a este plan prolijo, que es la propuesta que estamos teniendo en el día de hoy, es definir quién va a ser el interlocutor del trabajo. O sea, nosotros por nuestra parte va a haber una persona que va a ser la que esté en contacto con aquella persona de la empresa, del emprendimiento, y tiene que quedar muy claro también del otro lado quién va a ser la persona con la que nosotros nos vamos a contactar y que va a ser aquella persona que vamos a trabajar en conjunto para estos momentos clave que son las validaciones, ¿no? Quizás haya otra parte del equipo, tanto sea de nuestra parte como del otro, que obviamente tiene un ida y vuelta, pero nosotros tenemos que fijar desde el primer momento quién va a ser la persona referente a la cual nosotros vamos a trabajar en este cumplimiento del plan. Bueno, además otros tips también para tener en cuenta que son generales, pero
yo siempre los refuerzo porque a veces no están, la fecha en la que se hace el presupuesto, si hay premisas, eso tiene que quedar muy claro, qué cosas están incluidas en el presupuesto y qué cosas no están incluidas. Porque entonces si el cliente necesita algo que no está incluido, por supuesto lo vamos a brindar, pero eso es un presupuesto aparte. O lo mismo, si dentro del plan luego quieren agregar cosas, cambiar o empezar todo de cero, se puede empezar de cero, pero entonces tenemos que rever este tema del presupuesto. Bueno, ni hablar que tienen que entregar un PDF, lo vuelvo a recordar porque hay veces, aún así después de muchos años, todavía aparecen, no sé, distintos presupuestos que puedan ser modificados, bueno, en distintos programas. Y también algo importante, que siempre tenga algún tipo de referencia al estudio de ustedes o a un logo o algo, cosa que sea fácil de poder identificar, ya sea hasta, miren, algo que parece que no es necesario que en el nombre del presupuesto esté, bueno, el nombre de ustedes si son profesionales independientes o el nombre del estudio, porque a mí me ha pasado que uno pone presupuesto 1, entonces recordemos siempre que este tipo de presupuestos en muchos casos se reenvían a otras personas, entonces eso es importante para que puedan tener fácilmente identificado de quién fue la persona que elaboró este presupuesto. Bueno, nos vamos a volver a ver próximamente, así que bueno, los espero en el Encuentro Latinoamericano de Diseño.